Bueno, voy a hablar un poco de cómo optimizar una app interna de Angular. Hablo un poco de hincapié interna porque, bueno, cuando trabajaba en un proyecto que tenemos una aplicación interna. Interna es porque es estilo de back office, o sea, no es pública, pero sí tenemos una gran cantidad de personas trabajando directamente en la aplicación. O sea, mucha gente que su trabajo es usar la app en el día a día para resolver una lógica de negocio. Bueno, un poco de mí, trabajé en el mercado libre antes, ahora estoy en Netflix. La charla que voy a hablar es una app que utilicé el tiempo que estuve en el mercado libre. En sí, no soy un experto en performance, utilización, ni mucho menos, sino que bueno, estuve trabajando alrededor de 4 meses, 5 de utilizar una app de la nada, por lo que cualquiera, ustedes si tienen alguna aplicación parecida, o sea, no tengan miedo, se puede hacer sin tener un background tan grande. Bueno, un poco de lo que vamos a hablar es, primero contarles un poco el problema para que vean, sobre todo que tampoco era una app muy loca, quizás parecía la que algunos de ustedes tengan. Después, bueno, cómo nos organizamos un poco para resolver esto, qué indicadores teníamos en cuenta en su momento para después utilizarlo, después ya más a los bifes, cómo lo atacamos y qué herramientas usamos para resolverlos y después, bueno, algunas conclusiones en base a eso. La arquitectura de aplicación era algo más o menos así. Usábamos Angular para la SPA, después para los assets y demás teníamos una CDN en Akamai. Después para el backend usamos Grails, que en sí viene a ser algo en Tomcat, que es un framework de Java, no es tan importante. Teníamos dos backends, o sea, era más o menos complejo, el backend main, donde iban la mayor parte de las requests, y los wrappers, donde agrupábamos algunos requests. Solamente esto para mostrarles más o menos la lógica de la arquitectura que teníamos. Era una app, nada loco. Bien. Más o menos, ya pasando el equipo que éramos, sí, éramos un equipo remoto. El equipo en sí era yo en Uruguay, 4 de Argentina, y después toda la parte de líderes y demás en Argentina. Usuarios alrededor teníamos 600. Teníamos dividido 400 en Brasil y 200 en Uruguay. Ese era más o menos el esquema que teníamos. Después, lo que sí era muy grande, o sea, hacer una app interna que tenía que soportar muchos países, o sea, aunque esté trabajando en Uruguay y Brasil, dábamos servicio para toda Latinoamérica, la gente que trabaja en la app. Entonces, alrededor de 16 horas por día, 20, había gente trabajando, por lo que, aunque sea una app interna, tenía una carga horaria grande. Y una de las diferencias también que hay con una app externa es que vos normalmente cuando va pasando el día, la madrugada, el tráfico va bajando, pero en las apps internas, como vos tenés gente trabajando fijas turnos, vos normalmente tenés el mismo tráfico casi a toda hora, por lo que también es complicado del lado de desarrollo ver cuándo me cargaban eso. Bueno, un poco de los problemas ya lo dije, y uno de los temas sí que también es importante y que pasa también en las apps externas es que muchas veces no se piensa la performance de las features, o es lo último que se piensa, o se deja para después pagar esa técnica, y sobre todo los recursos UX, frontend, en la mayor parte de las empresas son escasos, sobre todo los UX, por lo que la parte de aplicaciones internas tiene muy poco. Y va un poco en los devs en agarrar ese gorro. Bueno, un poco lo de por qué nos pusimos a trabajar en performance. Lo que pasa en casi todos los equipos cuando una tarea de la nada ocurre. Un día las métricas pasaron de 3 segundos a 12. El manager, obviamente, como loco, no puede ser que tengamos 600 personas trabajando con una app que carga en 12 segundos. O sea, no puede ser, son 7 pibes, no pueden pasar que un día para el otro la performance se vaya al carajo. Esta app y cargarlo en un segundo. Y, bueno, problema de ustedes, arreglenlo. Bueno, 2 semanas después, claramente no teníamos nunca ni fijado cosas de performance casi. Mi vida lo que esperaba era que dijera, che, la app se fue al carajo por ABC. En realidad, lo que me di cuenta es que tener de la nada y sin estar bien organizado, la verdad fue muy complicado. Yo creo que haber esas 2 semanas fue una frustración terrible. Sí me di cuenta que para mejorarlo vamos a tener que armar algo un poco más organizado, ¿no? Poner una tarea en el sprint, que bueno, esto va a arreglar la performance mágicamente. La verdad, no suele pasar. Bueno, ¿cómo organizarse un poco? Bueno, esto depende mucho también del ámbito de la empresa que estemos.
en Mercado Libre, una de las cosas que tenía era que había muchas áreas, el working, el link y demás. Entonces, para realmente tener los recursos de cada uno, tenías que tener las tareas bien divididas y pensarlas en minuto cero, que le decía a plantear, ok, estas tareas a quiénes van a involucrar y demás. Además del equipo mismo, cuando ibas a plantear las tareas, te tenías que fijar sobre todo cómo las ibas a dividir, porque tiene una cosa grande la performance y cuando vas a hacer cualquier optimización que requiera replantearse algunas cosas de la app, que normalmente vos no podés parar todo y ponerte a trabajar en performance, no te va a haber otra gente metiendo cambios, porque tenés que estar muy ávido en cómo dividir las tareas, en cómo organizarte para que lo que estés haciendo vos no rompa lo de los demás, o cómo los demás se dan cuenta que clases estás editando vos y demás, hay que estar muy ávido en la división esa. Después, sobre todo, qué tan cómodos estamos con la métrica actual. Nosotros, en su momento, no estábamos para nada cómodos con las métricas actuales. La métrica que teníamos era solo una, en New Relic, una de las plataformas que usábamos, que nos decía cuánto demoraba en cargar la página. Esa métrica no tiene mucho sentido, porque no, solamente sabiendo eso, no podés sacar nada de lo que está causando que pasa eso. Y demás. Y otra de las cosas que también es importante explicarse es el objetivo claro detrás de las métricas. Quizás era importante que la página cargara rápido, pero era más importante saber que en realidad el tiempo que queríamos utilizar nosotros era el tiempo que una persona demora en ver para trabajar un caso, lo que sea que vos le vas a entregar. Pensar un poco en más alto nivel. O sea, tener el objetivo claro detrás de esa métrica, no quedarse solamente para esa parte. Y lo otro importantísimo, no todo vale para bajar las métricas. Tampoco hay que hacerse trampa al solitario. Al final la gente va a tener que trabajar con eso y bajar una métrica no tiene por qué afectar a los demás. O sea, aquí no podemos hacer las cosas para bajar una métrica y hacer que la app sea mucho más complicada de usar para los demás. Otra de las cosas también importantes, sobre todo estas tareas que tienen bastante riesgo, depende de cómo se organicen, es buscar tareas que tengan impacto en el menor plazo. O sea, organizarlas de una forma que vos puedas obtener el mayor impacto. También probar rápido y desistir si no lo encontrás. Una de las cosas que también puede pasar es saber que estás mal en alguna cosa y enfocarte en solucionarlo. Pero a veces cuando probás y ves que no generó el mayor impacto que vos pensabas, quizás lo mejor es barajar, dar de vuelta y buscar alguna cosa mejor. O sea, siempre esto basado en métricas. O sea, nunca pensar qué cosa o qué optimización, porque creemos nosotros que es así. Siempre va cambiada en las métricas, y por eso es importante estar cómodo en esto. Porque si no estás cómodo, menos vas a poder decidir qué tareas tomar para optimizarlas. Y bueno, la estrategia de aplicar los cambios siempre es tan importante como el cambio mismo. Porque si vos aplicás un cambio, estás más o menos seguro que va a andar y rompes toda la app, para arrancar no está bueno, pero después, cuando quieras meter otro cambio, te va a complicar también, porque al igual que cualquier subida, además, es importante buscar los horarios, los momentos, cuándo meterlo. Bueno, acá en sí quería mostrar cómo estábamos divididos más o menos nosotros. O sea, los devs manejamos 100% la SPA y el backend nuestro, después la infraestructura, o sea, los usuarios no los manejábamos ahí, era más de Internet System, Networking, Cloud, ¿no? Era todo de mucha gente que estaba metida y no manejábamos nada, por lo que cualquier problema que hubiera en esa parte era muy complicado de craquear, sobre todo había que organizarlo muy bien para que en algún momento se resolviera. Después de la parte de cada efectivamente de backend sí era nuestra responsabilidad y es donde tenemos que enfocarnos más muchas veces. Bueno, atacando un poco el problema, estas son una cantidad de tools que usamos, quizás algunas las conocen, otras no. Primero, New Relic, quizás fue la que usamos para casi todo, porque en sí New Relic lo que te da es un monitoring de tu app. Se usa sobre todo para backend. Hace poco habían lanzado un producto de browser, nos vino bien. Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero lo que te da es métricas de la app ya desde el punto cero. Después, otra de las cosas que también detectamos es que están buenas las soluciones enlatadas, como este caso en New Relic, pero muchas veces precisas algo más custom, darte tus necesidades. Entonces ahí entra un poco Logstash, Search y demás, como lo usaron.
Después, sobre todo para probar los cambios rápidos, tener los entornos beta adecuados y sobre todo todas las herramientas estas montadas sobre estos entornos beta. Yo quiero meter un cambio, quiero probarlo en beta y saber en todas las herramientas de métricas cómo impacta este cambio. No tener solo métricas en producción, tener solo métricas en producción es la mitad de la historia. Después, bueno, las Chrome DevTools, sobre todo, tienen herramientas muy interesantes para profiling, network y demás que son muy útiles en este tipo de casos. Después, para Angular, específicamente, el AngularJS Batarang te da un insight realmente bueno sobre muchas de las partes de la app, como el JCycle y demás, que es casi donde nos vamos a tener que centrar para optimizar esas partes. Después otra tool que, bueno, bastante buena, sobre todo en este caso, NGRock, que vendría a ser una tool que te arma un túnel entre tu PC y la web, y ahí sí le vas a poder correr a tu web levantada localmente cualquier analizador online de performance, la web PHP, JCycle, cuando estás optimizando ciertas de estas cosas, es muchísimo más rápido. Bueno, un poco para entender las métricas, cualquiera de los programas o herramientas, cualquier cosa que vayan a hacer, se basan normalmente en, bueno, cómo es el tiempo de carga de la página. Siempre la página va a tener un tiempo en network, un tiempo en el backend, que vendría a ser la web application, y después el tiempo de frontend está dividido en cuánto procesó el DOM y cuánto renderizó. Por lo que es muy importante, sobre todo cuando compramos una de estas tools, nos va a decir que una de estas partes está demorando mucho. Ahí está, en dónde vamos a enfocarnos nosotros a arreglarlo. Si nos da que el DOM proceso se fue al carajo, vamos a tener que sí o sí meterla al frontend para solucionarlo. Ahora que si nos da la network lenta, además, probablemente es una app interna, vamos a tener que hablar la gente. Networking, che, fue al carajo. Tiempo de respuesta, quizás estamos adquiriendo muchos datos. Pero bueno, desde el minuto cero están las métricas en base a esto y donde tenemos el quilombo mayor. Bueno, después otra cosa que también tienen los browsers, el día este por ejemplo es el Performance Object de Chrome, es, ok, puedo revisar la página, este objeto está disponible, y ahí tenés en qué timestamp fue que se hizo el download, cuándo fue que estuvo el network, o sea, ya tenés toda la info ahí, acá queda casi inentendible, pero imagínense, por ejemplo, que quieran calcular algo ustedes, podrían estar los dos, y ahí tener cierto insight, o sea, está muy bueno entender cómo realmente funcionan estas tools, porque si vamos a tomar decisiones en base a las métricas que calcula una tool, no tenemos idea cómo la está calculando, probablemente no tomemos la decisión correcta o no la mejor. ¿Eso es el timeline? ¿O es No, un objeto de JavaScript es, no me equivoco, performance, creo que es un performance, sí, creo que es performance.timing que te sale toda esta parte. Pero sí está un objeto accesible de JavaScript. Que pueden agarrar este objeto y ustedes se detallan si quieren. Ahora vamos a ver. Y otra de las partes que también es necesario decidir antes de arrancar es qué vamos a hacer. Si monitoreamiento sintético o monitoreo, o sea, el usuario. Si el sintético es, ok, yo voy a correr mi app local, pasarle test y detectar cuáles son las métricas que más están disponibles con el otro. Después está en las métricas basadas en los usuarios finales o room, que fue lo que usamos nosotros, que es la que usamos en el browser, que es, ok, a todos los clientes, excepto un JS, o lo que sea, y me van a dar las métricas de ese cliente real, que es lo que está viendo el usuario final, no es lo que dan muchos ustedes. Así te evitas el, ok, en las pruebas me va quedando todo bien, pero en producción, a todo el mundo le demora años. Ahí te evitas ese problema. Este, por ejemplo, es New Relic Browser. Lo que vemos acá es el blanco inicial de New Relic Browser, que lo que tiene en sí es la parte de web dividida en las partes que habíamos visto antes, cuánto demoró en la aplicación, cuánto demoró el network, cuánto demoró el load processing y en el rendering. Por ejemplo, esta demoraba bastante más en el processing y en el rendering, que es bastante común. Lo otro que está muy bueno es que te muestra todo junto, ¿ves? ¿Cuánto está demorando? ¿Cuánto es el Apex? El Apex vendría a ser una cuenta que es en Relic en base a varias cosas, como cuánto está demorando el backend, cuánto demora el frontend, y demás sobre qué tan contentos están los usuarios finales. Es una cuenta de web, pero sí, lo otro que también está bueno es el throughput, porque muchas veces lo que pasa es que la
todo junto, que permite tener una visión global. Es otra de las cosas que también tiene junto, porque para la redundancia es los errores en la vista de JavaScript. Muchas veces todo un efecto en cadena, se ve el error rate, como que subieron los throughput, la gente era mucho específico, porque no encontró mal, eso hizo que se pueda batir en el carajo, que se pueda el carajo, que todo empiece a mal. Y otra de las cosas que también está buenísima son los session traces, que vendría a ser una de las últimas visitas de alguien a la web, que la guardo toda. Cuando hice los clics, cuánto le demoró, cuándo fue la primera interacción, cuánto cerró la pestaña, todo por lo que te permite hacer un forense exacto de algunas traces. O sea, quiero ver de estas 100 sesiones de usuarios, qué los hicieron, cuánto demoraron, todo. Sobre todo cuando querés saber cómo se está comportando la app, realmente las situaciones que dan quilombo, es ideal. Pero ahora vamos a ver las partes. Esto está en New Relic Browser Geo. Para nosotros esto también era muy bueno porque, como conté antes, teníamos un equipo en Uruguay y otro en Brasil, a los finales. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas veces, aunque nosotros teníamos los mismos backends y los mismos front que devolvían la info para todos, lo que pasaba muchas veces era que en Uruguay te reportaban algo y en Brasil no, o al revés. Con esto podías saber exactamente cómo se estaba comportando en cada uno de los dos países. Entonces, cuando veías que había una desviación en Brasil y Uruguay, por ejemplo, se mantenía fijo, lo que te daba a entender era que era un problema de red allá de Brasil, o los ruteos que estábamos haciendo no estaban buenos en Brasil, o alguna cosa específica, pero que sonaba en ese país. O sea, sobre todo cualquier métrica que te permita analizarla y isolarla te va a permitir tener un panorama mucho más claro. Otra de las cosas, por ejemplo, que también hicimos porque para sacar el juego de esta herramienta, sobre todo lo que tenés que hacer es, ok, yo tengo mi app, tengo mis métricas y las quiero hacer que esta herramienta se refleje lo mejor posible. Entonces, lo que hay que hacer muchas veces es dividir la app en alguna parte más, alguna cosa para poder tener dividida más. Muchas veces, si tenés duda de que cierta parte está dando quilombo, más vale dividirla y cargarle todas estas herramientas para que te dé las métricas específicas de esa parte y no estar acá haciendo alguna presunción de, ok, este pico se da por esa hora. Siempre que hacemos una presunción, vamos a quedarnos con la duda si realmente era eso, nada más que las métricas. Ya que después, más vale hacer la posta y encargarnos de analizar esa incertidumbre que tengamos. Bueno, esto es lo que le contaba hoy de las traces. Esto vendría a ser una sesión de una cuenta cualquiera, a las 10 de la mañana, un segundo de carga, un segundo cargando en Ajax, y a las 0 y en menos de un segundo ya estaba el usuario ahí esperando que la app cargara. El usuario estaba esperando que cargara más rápido que cargara la app. Y bueno, la sesión fue corta, 3 segundos, pero todo esto te lo da como global, y después si vos querés centrarte más en qué pasó en esa sesión, además, por qué demoró un segundo, ok, ahí tenés todo, cuánto demoró en cada una de las partes, cuánto demoró el network, cuánto demoró el red, cuánto fue la primera interacción, cuánto demoraron los Ajax. Tenés todo acá como para realmente interiorizarte y ver dónde realmente tenés el kilómetro. Bueno, y está. En Relic también ese era todo para front, también tiene la misma lógica para el backend. Para el backend, okay, cuáles son tus notaciones muy vocales, cuál es algo más pegado. Lo mismo predido en el backend, cuánto demoras en la base de datos, cuánto demoras en el middleware, cuánto demoras en el caché, lo que sea, cuál es el throughput. Lo que es interesante acá es mezclar los dos muchas veces, porque el frontend es la mitad de la historia. Capaz que el frontend justo en ese momento andaba muy lejos de los Ajax porque tenías un error ahí en el backend o cosas así. Tener toda la historia completa es fundamental hoy en día, sobre todo para cuando analizás cosas de este estilo. Y otra de las cosas que también la verdad nos salvaba la vida era, ok, nos utilizamos pila de estas soluciones enlatadas, sacamos todo el jugo que podíamos, pero había cosas que vos querías traquearlas con tu lógica de negocio. Una de las cosas que, por ejemplo, pudimos traquear en Kibana, que hubiera sido imposible de traquearlo en Relic, es detectamos que en mucha gente habría muchas pestañas. ¿Y cuál es el problema? En Relic te hace un promedio de cuánto demoraron todas las cargas. ¿Cuál es el problema? Cuando vos salís una pestaña en segundo plano, esta pestaña va a durar mucho más en cargar porque el browser no tiene todos los recursos, además de que Chrome, por ejemplo, te hace 6 requests como máximo al mismo dominio. Entonces, ¿qué pasaba? Como New Relic no se daba cuenta que en realidad que estaba en segundo plano eso, te lo metía todo junto. Entonces, vos cuando ibas a tu promedio tenías algún pico, alguno que salió 25%
cada vez que querés granularizar cosas así o cosas muy al detalle, siempre está bueno tener un dashboard propio con métricas, sobre todo que vos sepas exactamente cómo se están calculando y puedas extenderlas a muerte, llegado el caso, y puedas granularizarlas más. También lo que te permite es, cuando en Elasticsearch, si según el usuario, es, vos le mandás un JSON directo, Elasticsearch te lo mapea todo por lo que te deja, aplicando más filtros. Por ejemplo, nosotros le mandamos, además de Performance Object, ok, de qué país, quién era que le estaba mandando, de qué servidor le estaba recibiendo, qué data está viendo. Entonces, llegado el momento, vos podías granularizar por cualquiera de estas variables y todas las gráficas se volvían a recalcular, porque te daba un panorama que la herramienta era imposible tenerlo tan enfocado para un caso específico. Esto para hacer forense, para otro, era fundamental. Bueno, el AngularJS Background, esto ya es bastante más enfocado en Angular, no sé si analizarlo tampoco. Esto te viene a dar, sobre todo, info sobre el digest time, es la feature quizás mejor que tiene, y es lo que está gastando Angular, los ciclos de digest, o sea, el digest debería ser para más adelante lo explico mejor, pero debería ser cuánto demora Angular en recargar el estado de la app cuando hay un cambio. Entonces ahí, por ejemplo, te das cuenta en qué cosas es donde tenés que meter un poco más de cabeza a la app. Por ejemplo, ahí vemos el segundo, es un pipe de fecha. Entonces, quizá la fecha debería venir ya pasada del backend y solamente imprimirla y no en un pipe. O sea, cosas así dejan pensando, pero pensando en base a métricas, no pensando en base a suposiciones. Es al final lo que queremos buscar siempre. Bueno, las DevTools tienen una cantidad de funcionalidades. Una de las que está más buena capaz es la timeline, sobre todo que te permite descargar una web que te calcule el porcentaje de tiempo que se gasta en cada cosa para hacer una sesión muy relic, pero ya lo tenés en Chrome, dividido por cada una de las partes, además que es bastante interactivo, está guay. Y otra de las cosas que también tiene buena, capaz que no están vistas arriba, sobre todo hay una franja con rojas. Acá hay unas líneas rojas. Esas líneas rojas tendrían a ser lo que se llama long frames. Son partes que la app tenía pocos FPS. Eso significa cuando hay pocos FPS que estaba tu app muy esperada para alguna otra cosa. La historia o Ajax, vos tenías un procesamiento de JavaScript tan intenso y poco rendering, y al final todo eso afecta a la experiencia final del usuario, ¿no? Donde está toda la franja de long frames, o toda una franja amarilla, significa que ahí está el Mango procesando toda la parte de la. Y eso te da para darte cuenta en qué partes podés meter un poco más. Por ejemplo, ahí también luego tenemos un hueco donde dejó de procesar, probablemente generando por recursos Ajax y demás. De vuelta, todas sus funciones, pero basadas en datos, no basadas en otro tipo de suposiciones. También otra cosa que tiene es la pestaña network. Bueno, eso seguro lo usamos la mayoría si alguna vez no vamos a hacer esto. Y otra de las cosas que tiene la pestaña network es cuando el repo de factor, que es el estado que agarra cuando lo que explicaba hoy, cuando estás tratando de hacer más de 6 API calls al mismo dominio. Queda en ese estado especial que es el call, que es esperando por recursos. Entonces, cualquier request que te quede necesitado esperando por recursos, vas a estar ignorando toda la gente. Eso también, si tenés eso, es una buena info para saber qué optimizar después. Bueno, acá, la versión de Page Insight, seguro muchos de ustedes van a usar. Acá los correos usando G-Rock. Bueno, te da estas cosas que no te da nada muy insight, o sea, no te da nada muy profundo, pero si tenés algún quilombo acá, te conviene arreglarlo porque es casi la ABC. Y esta herramienta te lo detecta sin conocer nada de tu lógica, de negocio ni nada, probablemente tenga algo muy pulido que te conviene arreglar siempre. Como por ejemplo, no tener cuidado que sí. Eso hoy en día se me hace cuidado que sí, manejar todo JSON, lo que sea, es casi un penal. Bueno, acá ya vamos a pasar a la parte que habíamos visto hoy, la parte del backend, la parte del network, la parte de la SPA. ¿Qué cosas podemos checar en cada una de las partes? Para saber bien cómo evitar quilombos. Ya la oportunidad de mejora. Bueno, sobre todo, chequear lo principal es los defectos en el entorno que usan los usuarios. En las apps internas, nosotros sabíamos que PCs usaban los usuarios porque eran propias de la empresa. Cuando tenés una app externa, quizás no sea tan fácil darte cuenta cuáles son los defectos del entorno y no son
manejable, justo en nuestro caso así, por lo que tenía sentido dedicarle tiempo a eso. Sobre todo ver qué diferencias tiene con los entornos de desarrollo, porque al final, si más o menos aseguro que el entorno que ellos usan es parecido al que nosotros desarrollamos, vamos a poder avanzar mucho más rápido. Después, los ruteos y los hits de la CN óptimos y demás, eso es fundamental, sobre todo para detectar por qué se está gastando mucho tiempo en network. Cuando se está gastando mucho tiempo en network, que envía buscar los assets, hay una probabilidad altísima de que si usamos Akamai o alguna de esas que tienen CN por todos lados y puntos, no estemos yendo al óptimo. Por ejemplo, nos pasó que acá en Uruguay, en vez de ir a la tele, estaba yendo a Estados Unidos. Entonces, ahora corría local en IPC, tenía 2 milisegundos, 3 la CDN, y lo corrías a la línea de producción, tenía 200 milisegundos. Cosa que eso te hace variar una métrica de pique. Y otra de las cosas que también es definir la interacción en el NOC. En caso que tengan NOC, donde sea, o sea, Network Operation Center, gente que esté para dar soporte de las métricas y demás, es importante darles nuestro conocimiento de qué hacen nuestra app mínimamente. Acá teníamos NOC, y una de las cosas que nos comentaban, y por eso les puse, es que éramos de los pocos equipos que alguna vez se contactaron con ellos para explicarles lógica. La mayoría solamente ni siquiera se contactaba con ellos, sino que recibía el llamado, nos había roto todo, y listo. Si tienen NOC, aprovechenlo. Otras cosas que si tienen, nos van a aprovecharlas. Bueno, de las mejoras de backend, hay muchas cosas que se podría hacer, solamente pongo algunas. Por ejemplo, es callar y preprocesar siempre que se puede, sobre todo preprocesar para que en el front no tengamos que tener tanta lógica de procesamiento, y solamente agarrar lo que viene del backend, imprimirlo es fundamental para ahorrarnos el tiempo que se gasta en el JavaScript. Muchas cosas, cuando vos tenés mucho tiempo en JavaScript, lo que probablemente te esté diciendo es que tenés demasiada lógica en ese JavaScript. Entonces, una de las formas de sacarle un poco de lógica y que sea más fácil de procesar es disminuyendo la cantidad de operaciones que hay que hacer. Y cachear, sobre todo en el backend, a veces tenés operaciones muy costosas que demoran muchísimo y cacheándolas que te va a ahorrar. Así que eso lo podemos hacer mejor. Después minimizar el error rate, ya lo dije varias veces, pero siempre minimizar el error rate te va a ayudar a que haya menos refresh en los juegos, por lo que va a andar más lento al final de todo el ciclo. Bueno, siempre que puedes hacer algo sincrónico, en vez de tener el usuario esperando para el resultado, seguro, hacerlo siempre. Y minimizar la transmisión de datos también, porque, por ejemplo, si vos desde el front vas a filtrar algo, mejor hacerlo del backend y que nunca llegue al front. No tiene sentido muchas veces hacerlo en el front porque hay data que transmitiste, que hacer tipo network, que hacer tipo JavaScript doble, pensarlo siempre esas cosas. Bueno, y acá las SPA tienen algo que no tienen todas las apps, es que después de cargadas, probablemente no vayamos a hacer más en la transmisión. Por lo que principalmente donde hay que dedicar toda la artillería es en la postcarga. O sea, después que ya capeó la app y demás, ok, ¿cómo hago que después de que cargó ande lo más rápido posible? Y bueno, después la web, la arquitectura que siempre es cross de toda la app. Bueno, una de las soluciones mejora es crear la arquitectura, sobre todo si usamos Angular 1, como 2, Angular 3, es tratar de usar las últimas librerías siempre. Porque todas esas versiones de Angular que digo, la Angular 1.5, la 2, y demás, están muy pensadas en performance, sobre todo en los niveles de Angular, por lo que gran parte de las implementaciones que hicieron esas versiones fueron pensando mismo en performance, por lo que ya que podemos utilizar lo que armaron desde el core de Angular, mejor y ya nos ahorramos cualquier presunción. Bueno, después, ser directivos a componentes siempre, sobre todo porque si vamos a estar muchas veces editando Node.js para optimizarlo, pensando cómo, si no tenemos una aplicación bien dividida, va a ser un quilombo después porque vamos a estar rompiéndola muy probablemente, además de que la arquitectura, si no está bien dividida las responsabilidades y demás, va a llevar a que haya un exceso de directivas y tener cuidado con eso. Después, el uso de eventos, watchers, en Angular sobre todo, y el JavaScript, está quizás más enfocado a, ok, vuelvo a resultar una operación, ejecuto cierta función o algo, no tengo necesidad de disparar un evento global que llegue a todo, que haga recorrer toda la app, a ver quién lo agarra, si yo
sé a quién tengo que ir. Esto, tener cuidado y siempre está bueno sacarlo. Por ejemplo, si vamos a hablar de Hop Watch, muchas veces implica que estás observando todos los cambios eso y probablemente indica una mala arquitectura de algo que no se está comunicando directo a la responsable de la acción. Y bueno, después con las configuraciones server-side, también muchas veces pensando en utilizar algo server-side sin pensar qué implicaciones tiene en el frontend. Y a veces, cuando utilizas de ese lado, después aprovechar esa optimización. En Angular es costosísimo. Por ejemplo, vos querés traducir todos los textos en el backend, después cuando vengan en el front, eso ya va a venir traducido. Entonces, por ejemplo, el usuario quiere cambiar de idioma o querés hacer algún juego con esas variables, vas a tener que ir al backend de vuelta a ver HTML o saber que tenés que tener todos unos HTML en portugués, en español. O sea, tener cuidado siempre con este tipo de cosas. Capaz son muy fáciles de hacer, pero después te van a llegar un retrabajo en el front con una ganancia mínima que hacer, capaz que era como traducir un texto. Y bueno, después, optimizar, sin usar la framework web, sobre todo la gente que es muy capaz en JavaScript, que sabe mucho JavaScript vanilla, que vienen de antes del tiempo de Angular y demás, trata de hacer lo mismo que muchas veces hizo para optimizar otros apps. Y cuando metés eso en Angular, quizás, o en cualquiera de los otros frameworks, en realidad probablemente te estés perdiendo de la forma correcta de hacerlo. Muchas veces vos podés hacerlo lo mismo buscando cómo se hace ese framework. Probablemente no seas el único que lo quise hacer. Esté la solución en internet de cómo se hace en la framework web. Bueno, para la carga inicial, sobre todo la etapa negro es la critical path. Critical path es siempre intentar mostrar la parte crítica de la app primero y después evaluar todo. En las apps que tenemos en ISPA tenemos problemas gigantes de que son mayormente JavaScript, por lo que la parte complicada la vamos a tener siempre. Por eso hay que ser inteligente, además sabiendo que tenemos ese problema, en qué cosas extra cargar y también intentar renderizar lo antes posible. O sea, una de las también tenemos que cargar tanto JavaScript, que JavaScript, por ejemplo, es bloqueante del DOM. Si lo cargas mal, el header, por ejemplo, va a hacer que te bloquee toda la app, la pantalla en blanco, hasta que arranque la web. Al usuario darle eso, aunque la app demore lo mismo, vos le podés ir mostrando alguna cosa, o yo loading o algo, la sensación de que ande más rápido va a estar. Es importante tanto la sensación de rapidez como las métricas, sobre todo cuando trabajás con usuarios que son los que van al día a día sentir si la app anda lenta o no, más de que ande o no. Después, agrupar las API call, esto sobre todo es por este impedimento de Chrome, de las pull requests, y además el tiempo que también perdés en negociar la conexión con el server y demás. Nada más que usen HTTP2, tiene gran parte de esto resuelto, y además HTTP2 no tiene mucho sentido agrupar, pero estamos hablando de que todavía falta un poco para eso. En HTTP1 seguro agrupar las API calls que demoran parecido con tiempo, por prioridad y sobre todo por zona. Si hay una API call que demora un poquito, pero está en el fondo de la página, que ponemos después, no da para ponerla con la parte crítica de la app que queríamos que cargue primero. Y bueno, también tener en cuenta de agrupar, que corres el riesgo que donde una se demora un poco más, quizás vos estás yendo a un web service, la respuesta va juntándola con lo que le mandás al front, va a demorar todo. Por lo que cuando agrupás, también tener en cuenta después tener el backend lo suficientemente armado para saber que esta request demoró tanto, y saber qué parte de toda la agrupación hizo que demorara. Eso es tan importante como agruparlo. Después, bueno, minimizar la cantidad de data, por lo mismo que vimos hoy en el backend, fundamental manejar la menor data posible, para no sobrecargar los scopes, en el caso de Angular, para no tener limpiado data, fundamental. Otra de las cosas que también hicimos es el first load, que vendría a ser esto, junto con Critical Path, es cuando vamos a hacer todas las llamadas a los recursos Ajax y a todos los endpoints, tener claro cuáles vamos a hacer. Si desde el minuto cero sabemos qué API call vamos a hacer, no precisamos procesar todo el JavaScript para que después se haga ese API call. Quizás en el minuto cero vamos a ir haciéndolo, ya esperando que lo guarden en caché de Angular cuando lo haga, y ya cuando el módulo va a intentar hacer esta request,
ya sabe que está en el caché, que solamente reutilice esa data. Por lo que al final se termina achicando los tiempos de network y optimizando más el tiempo de la data. Bueno, esto es lo que hablaba hoy de los más importantes, quizás la mejora post-carga. En Angular, siempre para utilizar la post-carga, lo fundamental es bajar el DJ cycle de Angular. Ahora la próxima slide vemos un poco más exactamente qué es, estamos en todo el mundo. Y bueno, para utilizar el DJ cycle, el ABC es One Binding, que vendría a ser en Angular, todo usa One Binding, o sea que el modelo se va a actualizar con cambio de front, y el front se va a complementar con el modelo, están combinadas las dos, conectadas. Si no precisamos esta funcionalidad, no usarla. Por ejemplo, voy a mostrar el nombre del usuario. El nombre del usuario es muy poco probable que cambie nada más la página. El cambio del nombre del usuario, por lo que eso mirarlo de una, seguro. Después, los filtros. Los filtros en Angular tienen la desventaja de que cada vez que hay un widget que modifica las vistas, va a intentar recalcularlos, porque como no tiene ese valor guardado en el scope, sino que solamente se calculó para la vista, cuando va a procesarlo de vuelta, lo pierde y lo va a recalcular. Y después, bueno, en el gRepeat es todo un tema y sobre todo hay que tener mucho cuidado con las cosas que se metan en el gRepeat. En el gRepeat no hay problema, sino que vos metés en el gRepeat con 30 elementos, que adentro nomás enviaste muchas cosas, ya eso se multiplica. O sea, tengo 5 cosas enviadas por los 30 elementos del gRepeat y eso ya fue 30 por 5. Y ahí ya empieza a escalar los watchers que tenemos, que va a ser lo que quede. Cuando queremos acordar, es un quilombo bajarlos. Entonces, ya en el minuto cero, cuando programemos, tengamos mínimamente en cuenta eso. Lo otro importante es el ng-show, por ejemplo. Muchas veces se usa ng-show, ng-hide, para cosas booleanas. O sea, si vamos a mostrar esto o esto. Okay. Si vamos a mostrar esto y no esto, siempre no tiene mucho sentido aplicable en ng-hide. Porque lo que hace ng-hide es que aplica string on a eso. Entonces, está ahí en el DOM, pero no está puesto que oculta. Quizás lo que tuvimos que usar es ng-if para que eso lo evalúe y si no va, ni siquiera lo imprima en el DOM. Bueno, de otra parte, también que también es importantísima es, y quizás una de las más importantes es intentar que nunca haya que recargar la página y minimizar los clics. Si no tenemos que recargar la página por alguna acción que no sea el usuario, quizás, por ejemplo, la página no refleja bien el estado, entonces el usuario la única opción que tiene es recargarla. ¿Eso qué implica? Tener que pagar de vuelta todo el costo de hackear la app, en Angular, toda la carga inicial, y la página única que quería el usuario era recargar un módulo. Eso, tener mucho cuidado y gran parte de las administraciones salen de ahí. Bueno, este era el DJ Cycle que les decía, que esto vendría a ser como Angular se queda cuando hay un cambio de este tipo, ¿verdad? El usuario hace alguna interacción, o algo hizo que se disparara, eso empieza a chequear todos los datos de Angular a ver qué cambió, y cuando lo encuentra, también el resto de los cambios, va y actualiza el nivel. Esto es el DJ Cycle, que se hace muy seguido en Angular, lo que es muy importante optimizarlo. Porque es importante trabajar, también lo que hablamos hoy, de los watchers, las cosas limpiadas, porque cada una de las cosas están limpiadas. Es una cosa que hay que chequear si cambió en Angular, es algo muy distinto a real. Por ejemplo, por lo que esta parte es lo que lo hace costoso y es donde tenemos que tener más cuidado para la experiencia después de que cargó. Bueno, esta parte voy a hacer ya esperando la UX, cómo optimizarla o qué cosas darle mejor. Sobre todo, muchas veces pasa, si vemos con usuarios y además, es que muchas veces flujos que hacen los usuarios no son el que esperamos nosotros que hicieran. Esto tiene la desventaja de que quizás está muy poco optimizada la app o muy poco preparada para que sean estos flujos. Por lo que eso es lo que desencadena muchas recargas, muchos errores, y muchos de esos temas que si hubiéramos pensado que iban a seguir ese flujo, estarían muy arreglados. Bueno, lo que decía hoy de que si un estado cambia en tomar una acción, quizás automáticamente nosotros recargarlo o darle la opción a ellos para que puedan recargar solo esa parte, ¿no? Que la opción sea recargar toda la app. Eso siempre va a joder. Bueno, y después cuando detectás algunas de estas oportunidades de mejora de UX o cosas que van a cambiar el flujo de trabajo de ellos,
siempre aplicarlo progresivamente, no hacerlo de una y que la gente no se adapte a eso. Siempre tratemos de que para el usuario sea mucho más fácil el flujo que nosotros esperamos que haga que el otro que está haciendo. Y bueno, entonces también, por ejemplo, adaptar las necesidades a las necesidades de cada equipo, la pantalla. Muchas veces pasa que tenemos X cantidad de usuarios, pero no todos hacen lo mismo, y nosotros tenemos que organizar las funcionalidades iguales. Entonces, terminamos cargando módulos que gente no usa y demás. Eso siempre vale la pena echar un ojo, porque quizás la mejor optimización que podemos hacer de una tabla con registros es no mostrarla para la mitad de los usuarios. Vamos a decir. Bueno, también aprovechar el equipo en IT. O sea, acá por ejemplo teníamos 60 personas trabajando que no eran de IT ninguna, pero sí eran los más interesados en la performance porque eran los que trabajaban todo el día con la app, que demoraba 15 segundos. Muchas veces, aunque de vuelta no sean de IT, tienen idea de qué cosas están haciendo que recarguen la página porque no se actualiza, qué parte es la que siente más lenta, o cosas así que muchas veces podemos utilizarla como input para mejorar nuestros procesos y realmente darle bola a estas partes. Bueno, uno de estos ejemplos que hicimos nosotros, y que realmente dio bastantes resultados, fue en la app que teníamos, la gente abría muchas pestañas. A la vez, como hablamos hoy, que tuvimos que hacer una métrica aparte para detectar cuánto había muchas y cuánto guardaban en background, y nos dimos cuenta que en realidad su método de trabajo implicaba tener mucha información abierta disponible, por lo que hicimos fue, ok, si bien abrir pestañas, no la abran el browser, sino que nosotros mismos probemos cuando haces clic en uno de los links que abre una pestaña, ahora te la abre arriba en la misma SPA y ya de ahí de por sí te ahorraste todo el tiempo de carga inicial, ya tenés tus datos para poder utilizar las vistas, solamente tenés que hacer un request al server, traer el JSON nuevo y mostrárselos. Mejor optimización que esta no había y fue de la mejor que hicimos. Y esto fue no tanto optimizando la app, pensando qué tanto nos mostraron, ¿no? Sino solamente pensando un poco out of the box cómo hacer que esta app ande más rápido y sobre todo que cumpla la métrica final, que es queremos que el usuario pueda trabajar lo más rápido posible. Esa al final es nuestra métrica final, aunque la app demore en cargar inicialmente una banda, si después de que cargue una vez siempre va a ser estable la carga de lo demás, va a ser mucho más rápido, no hay tanto quilombo, al final lo van a entender. Y bueno, un poco cerrando ya las conclusiones de esto, es que bueno, la performance, lo principal es ganarlo en todas las tareas, no como un backlog cuando quema, porque si no vamos a tener que salir a hacer toda esta investigación, a crear las métricas, a todo, y no tiene mucho sentido porque son cosas que si te acostumbras a verlas, te van a ayudar en el día a día del desarrollo. No solamente para performance, sino que para ya dar más estable y más, como que a veces vale la pena dedicar un poco de tiempo. Bueno, atacar de varios frentes seguro, como ven, hay muchísimas partes, backend, frontend, web, arquitectura, y no hay ninguna bala de plata. Si no le metemos por lo menos algo que cierre por todos lados, va a ser muy complicado que podamos solucionar temas de estos que son tan grosos de toda la app, además de que tienen que estar muy coordinados. Bueno, web siempre en la ecuación. Como dije, una parte de las mejoras van a intentar cómo lo usan los usuarios y hacer que sea lo más fácil posible para ellos. La solución que de nuestro lado nos convenga más. Puedes comprar tus usos finales seguro, porque al final son los que van a decir si la app anda lenta o no, y lo que va a llegar al manager, y lo que va a hacer todo el mundo pensar si la app anda lenta o no. Así que darles un poco de bola a los usuarios finales también está bueno, y sobre todo, tener claro que queremos solucionar. En nuestro caso era que la gente trabajara lo más rápido posible, además de que las métricas bajaran. Pero sobre todo eso, nuestro goal final era hacer que pudieran trabajar lo más rápido posible. Bueno, eso es como todo. ¿Tienen alguna pregunta, algo? No, dale. Mencionaste HTTP2. Sí. Algo. Cuando vos decís lo de la cantidad de requests simultáneos, que llegan a máximo 6. O sea, cuando vos haces una conexión HTTP2 con un servidor, en realidad eso cuenta como una, a pesar de todas las otras. No, el tema que es, esos 6 cuentan para HTTP1, HTTP2, vos abrís un canal con el server. Sí. Entonces, no importa que vos abras 50, vos podés tener 50 a la vez, porque ya tenés el canal abierto. Con HTTP1 el problema es que vos abrís una,
no se equipa libre, igual la cierra, igual vas a tener este quilombo. En HTTP2, mismo hasta vos podés mandarle el server data al cliente, cosa que HTTP1 está soportado. Por eso también en HTTP1 muchas veces también nos hace imágenes enviando juntos los CSS, los JavaScript y demás. En HTTP2 casi cada vez lo haciendo al revés. Ok, los divide en pedacitos chiquitos, porque podemos mandarlos todos simultáneos. Cuando van llegando ya van teniendo valor para el usuario final. HTTP2, todo una lógica distinta, que hoy en día no siempre se puede sacar todo el jugo por todos los operadores de más soporte. Sí, es algo que hay que estar pensando en el interés optimizar hoy en día porque no queda nada para que se entienda. Yo tenía dos preguntas. Una era HTTP2, así que como agregando, ¿no? El principal HTTP2 hay que dar bola porque lo está haciendo mal. La razón por la cual está haciendo HTTP2 es para mejorar la performance de los sitios que ya están disponibles. Si vos tenés un sitio que carga 10 JS a la vez, HTTP2 resuelve el problema de que ese sitio va a ser más rápido. En cuanto a una SPA, como decía vos, en teoría yo estaba usando HTTP2, porque la lógica de HTTP2 es que en vez de cargar este, cargo todo y listo. Cuando vos haces el archivable, el JavaScript, o cuando juntás el CSS, usás SAS, una cosa de esa, ya está haciendo el vos tenés un archivo JS. Yo una de las cosas que de repente recomiendo, que es lo que estoy haciendo yo ahora, es ingeniero gallego, llevar eso al límite, y lo que hago es también como que comprimo el HTML, sobre todo con Angular lo puedes hacer porque no solo, también puedes agarrar templates de TypeScript en HTML, pero lo que hago yo es usando un template en el lado mío de desarrollo, en un grunt ahí que corre, y el primer robot lo que hace es ya carga el layout, digamos, todos los JS, todos los CSS inline, cargados, obvio, ¿no? Entonces yo en el ambiente de desarrollo tengo todo lo que separado. Y eso ya, el free flow ya cargó todo. Después de ahí en adelante tenés JSON, que va bien. Así como resuelvo yo, la otra pregunta que tenía era, porque vi que saltaste derecho al técnico, y estaría bueno, quería saber contar, a ver si hicieron algo para identificar la razón del problema, ¿no? No tanto lo técnico, sino cómo llegamos a una aplicación que de repente demora 2 segundos en cargar el free flow. Sí, o sea, había mucho para tratar el problema. Tampoco quería enfocarme tanto en cómo necesitamos nosotros y dar un panorama mucho más amplio que le puede servir a ustedes, a cualquiera que sea que tuviera. Nosotros, en nuestro caso, donde teníamos el mayor quilombo era en el procesamiento de JavaScript. En la aplicación Angular realmente era bastante caótica, teníamos un controller solo con 10.000 líneas, así, pegado, o sea, cosas que se habían hecho, pasado. Entonces, lo primero que hicimos fue en Angular 1.2. Lo primero que hicimos fue, ok, hacémoslo Angular 1.5, tampoco escribimos una arquitectura bien que no esté duplicada por todos lados de la vista, que alguien pudiera trabajar con SAP, porque realmente se complicaba muchísimo trabajarlo, y gran parte de esto, como vimos, es estar cambiando el jugador que te la puedan comprar. Si vos tenés un control de 10.000 líneas, créanme que sea como sea, la versión mayor, no van a saber qué parte afecta a otra o qué línea con un millón de caracteres y te dice que falta poco. No, era realmente. Entonces sí es un cambio en los procesos de desarrollo aparte de Claro. técnico. Bueno, la arquitectura de la app que usamos, o sea, pasamos de controles a muchísimos controllers, a control directiva. Tienen test, hacen PD. En realidad, o sea, lo que tenemos es en Protractor solamente. Eso es otra cosa, bueno, que Angular es que está todo modularizado, pero hay que testearlo. Sí, o sea, gran parte de la automatización que hicimos también fueron un poco más pensadas como UX, porque al final, o sea, entender bien el flujo, nos pasaba que la gente, por ejemplo, al terminar el caso, o sea, porque nosotros entregábamos casos para que revisaran, cuando terminaban el caso querían ver el estado del caso, a ver si podían cerrar, había realmente cerrado, no sé ya que aparecía ok, y todo el mundo tenía la orden de recargar la página primero. Entonces, tenías una barrera de, ok, la app demora 10 segundos, pero el procesamiento del caso lleva 20, porque carga 10 y después que ves qué hacer, tienes que esperar que cargue de vuelta para ver si queda en status close.
Mira, esas cosas que van más allá de la tecnología que usan, se usan pagos, se usan ángulos, se usan React, sobre todo esas cosas son fundamentales, pensarlas en minuto cero, y quizás no son responsabilidad de desarrollo muchas veces, que tienen equipo web, y demás, mejor, pero si sabemos que está el quilombo, bueno, vamos un poco. Pero sí, ¿Qué hacía la persona? era en sí un análisis de fraude, lo que hacíamos era, dado Mercado Pago, que salió hace poco acá en Uruguay, había ciertos pagos con riesgo y lo mandábamos para que analizara la gente y viera todo el perfil de qué era, cómo era el comportamiento del usuario, porque tenía la complejidad de que tenías mucha info en vivo, ¿no? Porque vos cuando analizás esas cosas pensás hasta el último segundo. Sí. O sea, Mercado Libre y Mercado Pago es esa complejidad. Sí, como cualquier empresa que ofrece eso, tiene un tipo de fraude. Claro, o sea, este era el back office que va a soportar toda la operación de fraude. La otra cosa que me pareció rara es que todavía usando un CD cuando es una herramienta interna. Sí, le pasa. Podrían reducir mucho Sí, el tema es que cuando vos viste tenés vos decís por qué lo mandamos del server o. no tienen una red local, no sé, no tienen armados. Sí, el tema es como está la arquitectura de Mercado Libre, que vos tenés el cloud en Estados Unidos, y desde ahí tenés el equipo de operaciones de Brasil, el equipo de operaciones de Uruguay, todos conectados a la app, que en realidad lo único que tienen es virtualizadas o los servidores, que lo único que levantan es un Google Chrome, se conectan por la VPN al servidor de Estados Unidos. Sí, seguro que está buenísimo tener un servidor acá en Uruguay o un servidor allá, pero tenés el tema que vos para, por ejemplo, analizar en estos casos, también cuando vas a analizar un usuario, quizás todas las ventas, todas las órdenes, o sea, toda la info, que eso está en las API de Estados Unidos, pero que sí o sí vas a tener que en algún lado tener dos puntos. Si lo tenés acá, vas a tener que ir allá, si lo tenés allá, vas a tener que ir de acá allá. En algún lado vas a tener que. Sí, en un momento se tiene que irte de otro lado del mundo para que Sí, allá también tenés la facilidad que tenés el clavo armado y demás, sí. En 2018 todo más fluido. Bueno, ¿Alguna pregunta más? Dale, muchas gracias. gracias.